Muy buenas tardes para los estudiantes de Lógica Matemática de los grupos establecidos del 438 al 481. Desearle una bienvenida a las videotutoriales correspondientemente al trabajo colaborativo 2 y concurrentemente pues aclarar un poquito las dudas que tiene por parte de algunos estudiantes. Para ello ya le había mencionado anteriormente que el trabajo colaborativo pues en este caso se encuentra en el aprendizaje colaborativo que van a encontrar en la plataforma de cada uno de ustedes, y como ya está habilitado para la revisión de los foros del trabajo colaborativo, pues respectivamente a eso ya se encuentran aquí en cada uno de ustedes, establecidos los grupos de trabajo. Aquí dice claramente el trabajo colaborativo 2, para que lo descarguen. Ya la mayoría de ustedes han realizado aportes significativos, entonces voy a aclarar en los puntos de la ley de diferencia y alguna situación con respecto al uso de la tabla de verdad, para que vayan adelantando un poco y lo entreguen, ya que quedan 13 días para la entrega definitiva del trabajo colaborativo. Entonces, aclarando un poquito la situación, ya la mayoría de ustedes ya han entregado el cuadro comparativo con respecto al método de razonamiento, si este es inductivo o es deductivo, ¿sí? La mayoría de ustedes ya han participado pues de manera activa en el foro, que es con respecto a la tabla que les mencioné anteriormente. Ahora el paso a seguir es un problema de aplicación que encuentran en este caso un planteamiento, un argumento lógico, que en la cual ustedes deben de leer, y concurrentemente pues ahí está el aporte individual que está en debatir con sus compañeros. Si en este caso le plantea la siguiente pregunta: si el razonamiento propuesto es deductivo o inductivo, en este caso cada uno de ustedes debe argumentar su reflexión y participar de manera activa en el foro. Entonces esa es una tarea que ya ustedes deben ir adelantando un poco. Ya está activo de igual manera pues en los foros para que realicen sus participaciones. Adicionalmente a ello, observe que hay una conclusión, en este caso la validez, va a analizar la validez de una conclusión en donde le dice: la población de Italia es fuerte física y mentalmente. Entonces, para ello debe hacer los siguientes componentes, los cuales debe estar cocinado en el trabajo colaborativo partiendo de las siguientes premisas. Observe que aquí le plantean todas las premisas correspondientemente a ello. Entonces, premisa 1, premisa 2, premisa 3, premisa 4 y en este caso lo que hay. Y le piden plantear las proposiciones simples, escribir las premisas en lenguaje simbólico y enunciar las conclusiones en lenguaje simbólico. Entonces, teniendo en cuenta esa situación, observe que cada uno de ustedes ya debe manejar un poquito la tabla de verdad. En este caso, la tabla de verdad, manejan ustedes unos conectores lógicos que ya lo conocen. Esos conectores lógicos es donde le permiten a usted precisamente identificar qué tipo de conector le corresponde a cada uno de ellos, ¿vale? Entonces voy a armar un ejemplo aquí para que todos ustedes se puedan guiar un poquito y puedan identificar cada uno de los elementos. Por ejemplo, en este caso dice, en este caso acá la validez de la población, bueno, en este caso la conclusión, de acuerdo a la validez, dice: Italia se ubica en una zona meridional norte, entonces la población de Italia es fuerte física y mentalmente. Observe que en este caso, si yo le pregunto a ustedes cuántos conectores lógicos pueden encontrar, en este caso, mire que aquí podemos ver claramente que existen dos conectores. Voy a copiar este documento, este archivito, qué pena, el texto a Word para que lo puedan identificar. Entonces mire, tenemos hasta aquí, tenemos en este caso, voy a subrayarlo de color rojito, ¿sí? Tenemos un conector lógico y tenemos otro conector correspondientemente a eso. Entonces voy a identificar cada uno de estos elementos para que ustedes lo aprendan a diferenciar. Entonces voy a colocar este que sea de color azul y este que sea de otro color.
no sé, un moradito, un café. Listo. Mire que tenemos en ese enunciado dos conectores lógicos, ¿sí? Si tenemos dos conectores lógicos, yo puedo identificar cada uno de esos elementos. Lo primero es identificar las premisas. En este caso yo puedo decir que P, ¿sí? P es igual a todo lo que usted puede encontrar aquí. Italia se ubica en una zona meridional norte. ¿Listo? Yo puedo decir en este caso que Q, el famoso Q, voy a identificar aquí con el color azul como habíamos dicho antes, es la población de Italia es fuerte física y mentalmente. Entonces, en este caso, la I se puede interpretar como un conector lógico, donde ustedes lo pueden separar congruentemente a eso. R, en donde menciona que en este caso es mentalmente. Ya he identificado cada una de las premisas, quién es P, quién es Q, quién es R. El siguiente momento es armar la proposición. En este caso nosotros decimos que de acuerdo a los conectores lógicos, cada uno se identifica por un conector netamente lógico. En este caso, si vamos a la tabla, encontramos que la I es una conjunción y se puede interpretar como un lenguaje natural. Con la I también se puede utilizar pero, aunque y también, y su lenguaje simbólico es en forma de casita, como ustedes lo pueden ver aquí. Entonces, si yo armo lo que aparece en la premisa, yo puedo decir P y Q. Entonces P, aquí en insertar van a encontrar el símbolo, aquí aparece la opción del símbolo, aquí encuentran el símbolo I, P y Q, ¿sí? Yo puedo encerrar esos dos elementos en un paréntesis para identificar que es un solo elemento. Y la conclusión en este caso, I mentalmente. Pero aclarando la situación aquí, estamos confundiendo lo que es la P y lo que tiene Q. En este caso, el primer conector lógico es eso. Entonces vamos a quitar P, entonces Q. Identificamos cuál es el símbolo de entonces, que es una condicional, se identifica como la flechita hacia la derecha. Vamos aquí en el símbolo y buscamos la flechita que corresponde a entonces. Word tiene la opción de identificar en este caso los símbolos, ¿sí? Y no es complicado, sino es encontrar dentro de infinitos símbolos que existen para que usted logre identificar cada uno de los elementos. Entonces por ahí debe estar la flechita hacia la derecha, debe estar por ahí cerquita, cerquita, cerquita. Esta no nos sirve, esa es una flechita, pero entonces va como hacia como rayita al piso, muy similar. Aquí está, le decimos insertar, cerrar y aquí tenemos esto. Luego que sigue y mentalmente, que es la conclusión, y R. Y tenemos nuestras proposiciones como tal. Ahora bien, para identificar cada uno de los elementos, observe que
existe una tabla de verdad que no es modificable, simplemente es aplicar lo que ya está. Y en este caso obtenemos que son 3 premisas, es decir, 3 variables o 3 posibles combinaciones para que logre identificar cada uno de ustedes. Entonces yo voy a colocar aquí P, Q y R, es decir, 2 elevado a la 3, que son posiblemente 8 combinaciones que le corresponde a cada uno de esos. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Verdadero para P, en este caso son 4 verdaderos y 4 falsos. Para Q, 2 verdaderos, 2 falsos y así consecutivamente. Vuelvo y repito, esa tabla de verdad, de acuerdo al número de variables, pues así mismo se hacen las combinaciones. En este caso, pues esas tablas no se pueden modificar, simplemente las plantea el mismo autor para empezar a desarrollar lo que aparece en las proposiciones, para las compuestas. Aquí sigue lo interesante, en este caso aplicar la tabla de verdad para el conector lógico. Entonces, si todos se acuerdan bien, en el momento que usted aplique este tipo de conector lógico, la tabla de verdad cumple una única, digamos, existen unas variables que se cumplen para cada una de ellas. En este caso, si tenemos P, entonces Q, mientras termino de organizar aquí la tablita, es resolver lo que tenemos aquí. Primero resolvemos lo que tenemos aquí y vamos a la tabla de verdad. ¿Qué significa eso? Entonces buscamos la tablita de verdad, un implicador, un condicional. Entonces mire, tenemos aquí está. Observe que si la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa, el resultado es falso y todo lo que hay de ahí en adelante sería verdadero. Entonces esta sería la única que se cumpliría. Entonces vamos a la tabla de verdad de acá y miramos cuál se cumple con respecto a estas dos variables o estas dos premisas. Si la primera es verdadera y la segunda falsa, el resultado es falso. Entonces mire que en estos momentos tenemos aquí dos variables que se cumplen, en este caso sería falso, y todo lo que hay de ahí en adelante es verdadero. ¿Listo? Entonces por eso le digo, las tablas ya están realizadas, simplemente es identificar a qué le corresponde cada una de ellas y precisamente pues colocar los valores que le corresponden. Ahorita bien, como conclusión vamos a identificar qué significa la I, R, en este caso mentalmente como aparece. Entonces vamos a armar la tabla de verdad, el que corresponde a cada uno de ellos. Y colocamos la conclusión, que es todo. La conclusión, ¿qué es? La conclusión en este caso pues es el conector lógico que identifica todo esto, es el I. Voy en este caso a la tabla de verdad, que significa cuál de esas premisas se cumple, en este caso con la función con la I, y decimos que en este caso si las dos proposiciones, en esa conjunción, si las dos proposiciones son verdaderas, es decir que el resultado de esa proposición es verdadera y el resto, todo lo que hay ahí hacia abajo, es falso. Observe acá, y en este caso vamos a identificar acá este correspondientemente a este. O que el primer error que comete la mayoría de estudiantes es el orden con la cual lleva la proposición. Yo no puedo identificar esta variable primero, R, con respecto a esta, no, primero el orden como sigue. Si primero está esta, entonces se hace de acuerdo a esta y con respecto a R. ¿Por qué razón lo digo? Porque muchas veces lo toman de izquierda a derecha, es decir, primero este y luego este,
y cometen el error porque muchas veces la tabla de verdad, pues de acuerdo a las proposiciones, pues identifica su conclusión. Pero en este caso observe que pues no hay problema, porque pues en la conjunción dice que si ambas proposiciones son verdaderas, el resultado es verdadero. Pero entonces tengan en cuenta el orden que lleva. En este caso observamos aquí que esta se cumple, estas dos no se cumplen, esta tampoco, tampoco esta sí se cumpliría, esta no, esta sí y esta no. Entonces mira, tenemos una conclusión que en este caso que está aquí, observe que si la matriz identifica cada uno de esos elementos, si es tautológico, todo este resultado que aparece aquí sería todo verdadero, pero observe que no son verdaderos, ¿cierto? Entonces no es tautológico. Si es contingente, es variados, entonces verdaderos y falsos consecutivamente. Y si es contradictorio, es porque toda la tabla, todas dan falso. Entonces mire que tenemos aquí que el enunciado es contingente y la conclusión tiene una variedad de conclusiones en las cuales no le corresponde a cada uno de los elementos. Entonces tenemos que no es ni tautológico y no es contradictorio, ¿vale? Entonces si vamos al trabajo colaborativo, esa es una manera de identificar de acuerdo a las premisas estos elementos. Entonces en este caso pues si tenemos 4 premisas, pues tratar de organizar cada una de las variables que le corresponde y de acuerdo a eso pues armar la tabla de verdad. Ahora bien, en este caso la segunda fase dice demostración, en este caso probar la validez del argumento empleado en la tabla de verdad. En este caso ya ustedes los tienen, ya lo están realizando. Evaluando la conjunción, las premisas implica la conclusión. Entonces en este caso es donde usted evalúa si efectivamente la conjunción, es decir, esto que acabamos de hacer, emplea prácticamente, implica la conclusión de lo que acabaron de realizar. Probar la validez del argumento empleado en la ley de inferencia, ¿sí? Que eso lo explico más adelante. Y en este caso verificación con un simulador. En este caso el simulador que normalmente ustedes estaban realizando era con True y lo pueden encontrar de la siguiente manera en línea en la página web, simplemente pues en el San Google, que ya lo conocen ustedes escriben simulador para las tablas de verdad. Entonces tablas de verdad, aquí en simuladores, aquí aparece claramente simuladores de Geoffrey del sitio de Google. Ustedes entran ahí en ese simulador y aquí le aparece generador de verdad número 1 y aparece un link, simplemente presionan clic y lo manda al simulador que le corresponde. Entonces sencillamente aquí donde dice expresión booleana, pues digitan lo que tenemos aquí, ¿sí? Pero entonces el simulador interpreta los conectores lógicos con otros símbolos. De igual manera no pasa nada, es la misma situación. Entonces voy a colocar aquí lo mismo que tengo allá, P, entonces Q. Mire que entonces lo identifica en este caso con un símbolo que es mayor, ¿sí? Q. Y el conector en este caso I, ¿sí? Aquí tenemos la I y vamos a identificar la I como por este simbolito, lo colocamos acá, y con respecto a R, este símbolo acá y R. Y acá dice generar tabla de verdad, simplemente presiono clic y genera la tabla de verdad correspondientemente a eso. Entonces miren, tenemos T, como está en inglés, tenemos T es verdadero, F falso, 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 verdadero, falso, verdadero, falso. Y si comparamos acá, mire que tenemos prácticamente lo mismo. ¿Listo? Entonces en este caso pues ya tiene un avance del trabajo colaborativo.
para que realicen los aportes por tardar mañana o pasado mañana, para seguir con el otro video tutorial del trabajo final, pues que debe realizar de acuerdo a lo que aparece en el trabajo colaborativo 2. En este caso les deseo a todos ustedes una feliz tarde y espero una participación activa en cada uno de los foros.